Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Cortito y al Pie. Sepan disculpar si se demoró un poco el lanzamiento de este capítulo, pero hay una realidad y es que yo creo que escribo y grabo cuando lo siento genuino, cuando siento que tengo algo para compartir con ustedes y trato muy seguido de luchar contra esa parte mía que es muy exigente consigo misma. Así que nada, tratando de hacer este podcast lo más, o no sé si la palabra correcta es orgánico, pero que sea lo más natural posible. Así que bueno, hoy vamos a retomar una temática que estuvimos charlando allá por el primer capítulo, que es el duelo. Bueno, y si hay algo que sabemos bien todos, es que nada en la vida es permanente. Y un duelo implica eso, perder algo o alguien significativo. Pueden ser personas, vínculos, trabajos, proyectos, deseos, cosas materiales. La pérdida en sí es difícil porque llega a nuestras vidas muchas veces de manera inesperada, otras no tanto, pero sin duda interrumpe el curso normal de nuestras rutinas, de lo que hacemos, y se genera un choque que hace que nuestra identidad medio que tambalee y entre en crisis, desafiando la manera que teníamos antes de dar significado a nuestra vida y haciendo que nos replanteemos nuestros deseos y expectativas y básicamente todo. Sin duda esto conlleva muchas emociones y uno tiene que aprender a lidiar con todo eso, con emociones, con sentimientos asociados que pueden ser el enojo, la frustración, la culpa, la nostalgia, la tristeza. Alguien que experimenta una pérdida se encuentra de golpe con una realidad recontra dolorosa que está hecha un lío y está sumamente desorganizada y que a veces se expresa con una sensación de no poder ver o proyectar un futuro. Y eso es recontra perturbador para quien lo siente. Y otro miedo muy común asociado a la pérdida es en relación a no poder ser los mismos que éramos antes. No es raro que se dé en una persona que sufre una pérdida, que está en un proceso de duelo, que tenga la sensación de que parte de ellos murió cuando perdió ese algo, ese alguien tan importante y que le daba tanto sentido a su existencia. Entonces, si tenemos que dar una definición del duelo, podemos decir que es un proceso que se da ante la pérdida de algo o alguien significativo, en el cual la vivencia y proceso de cada persona es particular, tanto en los momentos como en el tiempo, ya que esto sirve para poder después reorganizar el mundo y reconocerlo de otra forma. Es un proceso necesario para que la persona empiece a poder resignificar su vida en una nueva situación, algo así como recuperarse y reinventarse. La persona que está en duelo vive un dolor que puede afectar todas las dimensiones de su vida. Lo físico sufre mucho, lo emocional y mental también. Se pone todo en jaque, básicamente. Y hay un autor que a mí personalmente me ayudó mucho en mis procesos de duelo, sobre todo en mi último proceso de duelo, que es Robert Neimeyer. Quienes no lo conozcan, les recomiendo fuertemente el libro que se llama Aprender de la pérdida. Este libro está buenísimo, es súper fácil de leer, es atrapante para mí y expone la excesiva superficialidad y simplicidad que se le otorga en general al duelo, ¿no? Como una crítica a las visiones tradicionales, y trata de desarrollar su teoría en donde él lo contempla como un proceso activo de reconstrucción de significado. Robert considera el duelo como un proceso activo, y esto significa que el tiempo no lo cura todo, sino que cada persona tiene la capacidad y los recursos necesarios para de a poquito ir sanando esa pérdida. Y habla de 5 desafíos que alguien tiene que superar sin un orden en particular. Primero, reconocer la realidad de la pérdida. Y esto tiene que ver con aceptar y entender el momento en el que uno se encuentra. Que quizás a veces puede ser, les digo, lo más complejo. Después, otra cosa que también es recontra compleja, que es abrirse al dolor. Es decir, lograr un equilibrio entre el sentir y el hacer. Sentir y expresar el dolor y de a poquito también prestar atención a otros aspectos de la vida. Después, él habla de revisar nuestro mundo de significados.
Y acá se busca poder integrar la pérdida revisando los valores y creencias que se pusieron en juego. Después, otro tema es reconstruir la relación con lo que se perdió, ¿no? Darle un nuevo significado. Esto nos ayuda a crear otro tipo de conexión con eso perdido, a ponerlo en otro lugar. Y como último desafío, él habla de reinventarnos, que esto me parece re lindo, porque implica un cambio interior basado en el aprendizaje de la pérdida y conlleva un cambio profundo en la identidad, porque no se vuelve a ser la misma persona después de vivir una pérdida significativa. Bueno, y esto que yo les conté, estos 5 desafíos, nos ayudan a adaptarnos de a poquito a la nueva realidad hasta que llegue el momento en que podamos aceptarla e integrarla en una nueva identidad, o sea, digamos, como en una versión nuestra distinta. Y acá lo importante que me gusta mencionar, y es que un proceso de recuperación de una pérdida lleva tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no se puede exigir a una persona, ni a uno mismo, a quien sea que atraviese ese proceso, estar bien. Como creo que es algo re común esto de que a alguien le pasa algo y es como, bueno, no, hay que seguir, la vida sigue, y te empiezan a mencionar tipo y esto lo digo desde una perspectiva personal, obviamente, pero también es común porque lo he escuchado muchas veces, esto de, bueno, no, tenés que seguir por tal y tal cosa, es muy importante, y sí, obvio, o sea, creo que uno esas cosas ya las sabe, pero a los procesos de duelo hay que darles tiempo. Es un proceso largo, con altibajos, y va a depender de muchas cosas. Así que creo que el factor temporal es algo que hay que prestarle mucha atención. Entonces, habiendo hablado del proceso de duelo, ahora nos vamos a enfocar en esas personas que acompañan a alguien que está pasando por un duelo y cómo poder hacerlo de la mejor manera. No sé en qué etapa esté cada uno de ustedes que estén escuchando este podcast, pero seguramente en algún momento de la vida alguien que quieran o ustedes mismos van a tener que atravesar un momento difícil por cualquiera de los motivos que mencionamos antes. Puede ser una persona cercana a nosotros, un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, y que no sepamos muy bien qué decir o qué hacer en esas situaciones. Porque, a ver, para ser honestos, nadie nace con un manual de acompañamiento o de cómo actuar en situaciones complejas. Y es posible y muy lógico que nos sintamos impotentes al ver que esta persona querida para nosotros está atravesando un mal momento y no sabemos bien qué hacer para aliviar su malestar. Y como les decía antes, la realidad es que el duelo es un proceso que lleva tiempo. Y es por eso que en la posición de acompañante no tenemos que dejar que nos gane la ansiedad de ver al otro bien. Porque va a ser un proceso, como les decíamos, probablemente largo, complejo, difícil. Y sí, aunque el tiempo no lo cura todo, es el evento fundamental. Lo más importante es, creo yo, hacerle saber a esa persona que estamos ahí para ayudar, acompañar, escuchar o cualquier cosa que necesite. O sea, hacerle saber que entendemos su dolor por esa pérdida y que estamos presentes para lo que necesite desde un lugar de respeto y no invasivo. Bueno, y acá tenemos un punto súper importante, porque yo hablé recién de lo que la persona necesite, pero es re difícil descifrar esto. O sea, lo digo porque muy probablemente ni siquiera la persona sepa muy bien qué necesita en ese momento, y por eso es importantísimo darle el lugar a que pueda expresarlo con sus palabras, cuando pueda, y sobre todo a sus propios tiempos. En lugar de caer en frases recontra trilladas como puede ser, era lo mejor, ahora no sufre más, es lo que tenía que ser, y tantas otras que seguramente se les vengan a la cabeza, podemos simplemente hacer preguntas sencillas, como preguntar simplemente cómo se siente, cómo está, si necesita algún tipo de distracción y podemos ayudar desde ese lado, por ejemplo haciendo algún plan o si necesita hablar. Y en el caso de hablar, puede ser que incluso le demos opciones a la persona, ¿no? Si quiere hablar pero no le salen las palabras en persona o en llamada, bueno, quizás unos mensajes, un intercambio de mensajes, o si prefiere hablar por teléfono, pero no juntarse porque no quiere que nadie lo vea de esa manera. Hay un montón de opciones, son súper diversas.
Y también dentro de todas esas opciones puede pasar que la persona no nos responda o no conteste. Y en estos casos me parece súper importante poder respetar ese espacio que nos está pidiendo un otro. Acuérdense del capítulo anterior que hablamos acerca de los límites y de lo importante que es poder respetar las necesidades del resto cuando nos ponen un límite claro. Por más complejo que sea, porque uno quiere estar presente para la otra persona, pero acá hay una cosa súper clara y es que quien está en el centro de la situación y quien importa en este momento es la otra persona y no nosotros. Y acá hay que dejar un poquito el ego de lado para poder respetar todo eso, ¿sí? En definitiva, poder acompañar un duelo tiene que ver con mostrarle nuestra presencia y nuestro cariño, nuestra preocupación a la otra persona. Las muestras de cariño pueden ser súper variadas, hay un montón, cada uno tendrá su forma particular de hacerlo, así como cada persona que esté atravesando un duelo va a tener sus propias necesidades. Y mostrarnos presentes y darles lugar a que puedan expresar lo que necesitan y sienten, siempre va a ser un buen primer paso. Si no sabes qué hacer o no se te ocurren ideas para acompañar a alguien que quizás está viviendo un momento difícil, yo te sugiero pensar en la situación que atraviesa e imaginarte, según lo que conoces a la persona, qué podría ser bueno para estar ahí, para levantar su ánimo o hacerle aunque sea un momento del día más ameno. Por ejemplo, hace poquito una persona que conozco estaba pasando un momento muy triste de duelo y una amiga, conociendo los planes que suelen hacer y lo que le gusta, se le ocurrió que podía mandarle algo rico para comer, como una porción de torta. Y este pequeño gesto, que puede ser algo tan simple como agarrar el celular, abrir una aplicación de delivery y buscar algo para mandarle a la casa, hizo que la persona en cuestión sienta un mimo en ese momento de oscuridad tan grande y le dio un poquito de serotonina al cuerpo. Y esto es así porque el placer que experimentamos al comer algo rico está mediado por una hormona que se llama dopamina, que nuestro cerebro segrega en diferentes cantidades cuando ingerimos alimentos para recompensarlos. Así que bueno, nada, este es un pequeño ejemplo y ustedes seguramente conociendo a otras personas pueden pensar en cosas que se ajusten más a otros, pero lo que uno puede hacer es re variado. Nuestra recomendación va a ser siempre, siempre, siempre pensar en la persona, poner a la persona en el centro y qué puede llegar a ser sentir acompañado a alguien en un momento así. Y de nuevo, los procesos de duelo pueden ser muy largos, difíciles, pero siempre se vuelve más llevadero si uno tiene ahí un oído amigo que le permita compartir ese dolor, esa carga, que le permita descargar lo que está sintiendo, lo que está atravesando y hacer que se sienta un poquito más comprendido. Realmente son momentos en los que uno necesita de otros, necesita poder, como les decía antes, resignificar su vida, su existencia, darle lugar a eso que ya no está, para seguir adelante, pero habiéndolo integrado, haciéndolo parte de uno, habiendo atravesado ese dolor. Y nada, va a ser súper importante en esos momentos poder alentar a la persona a reforzar, si es necesario, su espacio terapéutico, dándole el apoyo de que lo haga, de que si lo necesita está bueno, y de la misma manera, en caso de que sea necesario, poder socializar y normalizar que algunas veces uno también puede necesitar ayuda médica para atravesar momentos así. Y esto lo digo porque habiendo pasado duelos y siendo profesional de la salud mental, creo que sigue habiendo un tabú muy grande respecto a la medicación psiquiátrica, ¿no? Como que se lo ve como algo súper demonizado, como que estás loco si tomas medicación, y la medicación muchas veces te salva. Realmente hay veces en las que uno dice no puedo más y realmente no puede, necesita ese plus, y está bueno que si vemos a alguien que la está pasando mal podamos también compartir a nosotros mismos como ese lugar seguro en donde puede canalizar sus miedos, sus dudas, y donde se sienta acompañado y no juzgado, ¿no? Sobre todo en situaciones así,
de duelo que son tan complejas y donde uno a veces no sabe a quién recurrir o qué hacer. Así que bueno, nada, son un par de consejitos que me parecía bueno darles, pensar en la situación desde otro lugar. Y bueno, si tienen alguna duda, siempre están abiertos los mensajes, siempre está abierto el canal de comunicación para que las dejen. Vamos a dejar como siempre la cajita de comentarios acá al final del podcast. Y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó el capítulo, denle like, compártanlo en redes, menciónennos, así más personas lo conocen y conocen también la red, y pueden sugerir temas para otros capítulos. Y bueno, obvio, si necesitan arrancar un proceso terapéutico, también tienen abiertos los mensajes, los links también al form están en el perfil de Instagram, si.diasdelacruz. Y sin más que esto, decirles gracias, agradecerles otra vez y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.